implicaciones tienen las reformas al Código Procesal Penal que los diputados dieron luz verde en el Congreso de la República? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Confesos. Pero antes, los dejo con la nota del día. En la Ley de Aceptación de Cargos, los diputados aprobaron modificaciones al artículo 491 cuater, relacionado con las restricciones a la rebaja de penas por aceptar culpabilidad, y detallaron los delitos a los que no se le aplicaría el beneficio. Sin embargo, se ha generado una discusión sobre los alcances que tendría la ley y si podría beneficiar a mareros y delincuentes. Según el diputado Germán Velázquez, no favorecería a ese sector, porque no aplica para quienes ya están condenados y porque hay reincidencia. Lo que se aprobó ayer aquí en el Congreso de la República no beneficia a las personas que ya tienen una condena. O sea, el marero que de alguna forma o la persona que de alguna forma ya ocasionó daños en el tema de secuestro, en el tema de violación, no tienen derecho a este beneficio. El congresista Estuardo Galdames de la bancada oficial coincide con Velázquez, aunque admite que sí podría beneficiar a funcionarios corruptos. Este delito es para específicamente la aceptación de cargos, es para aquellos delitos por índole administrativo, para funcionarios públicos que de una u otra forma pues han incurrido en hallazgos de corrupción. Por el contrario, el parlamentario de URNG Walter Félix aseguró que la ley generaría más impunidad por los cambios aprobados. Tenemos que analizarla, pero efectivamente, por ejemplo, delitos de corrupción, de lavado de dinero, de financiamiento electoral ilícito, entiendo que quedaron incluidos dentro de los que pueden tener rebaja de condenas. Y ahí pues sabemos exactamente hacia dónde va dirigido. Así que me parece que eso es incorrecto. Son delitos que no debieran de tener, de estar dentro de la lista de los que puedan tener rebaja de condena. La ley de aceptación de cargos entrará en vigencia un mes después de su publicación en el Diario Oficial. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bienvenidos de nuevo a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Confesos. Analizamos los cambios al Código Procesal Penal en donde se incorpora esta figura de la aceptación de cargos, una modificación que muchas veces se pedía y se decía que era necesaria, pero ¿qué ha pasado en los últimos días que ha generado tanta polémica? Para profundizar en este tema nos acompaña en el estudio el exmagistrado Luis Fernández Molina. Muy buenas noches. Buenas noches. Por este lado, Osvaldo Samayoa, abogado, y también Carlos Pazachila, abogado y consultor. Muy buenas noches a todos. Comencemos con la discusión y el análisis de unas reformas que parecieran comenzar a provocar ciertos comentarios con que es una luz verde para los políticos corruptos. Era algo que se buscaba, era una figura que se creía necesaria, pero ¿cómo quedó redactado finalmente? Comencemos con licenciado. Yo creo que la idea original es buena y se ha aplicado en muchos lugares. Por ejemplo, en la legislación estadounidense, si viene aquella negociación de la fiscalía con los imputados y le dice, mire, ¿prefiere negociar o seguimos adelante? Y el 85% de los casos se logra la negociación. Eso, por un lado, descarga el trabajo de los tribunales y motiva en muchos casos a que quien se acuerpó a este convenio ayude en la persecución de otros crímenes. O sea, tiene un aspecto de beneficio para el sistema penal y tiene un aspecto de descongestionar. La idea era buena, lo malo es que sobre una idea buena los diputados la retorcieron y tomaron de lo bueno y le agregaron algunos beneficios para ellos. Esos beneficios que habla el exmagistrado, las luces que se han arrojado sobre estas modificaciones comienzan a generar dudas sobre las intenciones de una misma reforma que parecía tener una buena intención al inicio. Sí, bueno, buenas noches. La verdad es que salgámonos de lo jurídico, salgámonos de ese aspecto ahorita para ver el tema de las buenas intenciones y planteemos elementos muy concretos. Primero, nunca en el Congreso durante esta legislatura llegaban a las 8 de la noche debatiendo ningún proyecto de ley, pero había quórum a esa hora y obtenían los 81 votos. Segundo, en ningún momento se había planificado reformar la vigencia del decreto, y la vigencia del decreto estaba a 3 meses, lo redujeron a 1 mes, antes de que se llegue el 14 de enero. Ese es uno de los elementos que surge ahí. Segundo, de los 81 votantes, los 81 diputados, 23 de ellos tienen antejuicios y 53 no fueron reelectos.
Entonces me está diciendo que los no reelectos, los que no van a tener inmunidad ni protección después del 14 de enero del año 2020, son los que aprobaron esa legislación. Y lo tercero es que modificaron específicamente el beneficio que obtiene al aceptar el cargo, que es la disminución en un 50% de la pena. Esos 4 elementos me dicen a mí que hay una intención, que hay una búsqueda de beneficiar a alguien y que son ellos mismos. En el sentido que los delitos que ellos pueden cometer siendo diputados contra la administración pública, ninguno de ellos supera los 10 años de privación de libertad. Y entonces al aceptar cargos quedarían 5 años, porque le rebaja el 50%. Y al estar en 5 años es un delito, es una pena conmutable, nunca iría a prisión. Entonces prácticamente se nota la intención con esos factores que ni siquiera van a la discusión sustantiva de lo jurídico, digamos, sobre el proyecto. Hicieron las matemáticas de lo conveniente que era esta aprobación. Sobre la intención buena inicial de esta figura de la aceptación de cargos, el contexto político y el momento en el que se aprueba, ¿qué resultado nos da? Yo creo que el resultado que nos da es una iniciativa, y en este caso ahora un decreto aprobado por el Congreso, que como bien decía el licenciado Fernández Molina, tenía un objetivo loable. Sin embargo, tenemos ahora un decreto que suma una reforma más al Código Procesal Penal, un parche más al Código, y refiere básicamente una ausencia de una política criminal realmente coherente como Estado. Es decir, cuando se planteó la iniciativa se quería un instrumento que pudiera contribuir a la gestión judicial para poder acelerar la solución de los casos, pero también que fuera una herramienta que permitiera obtener más información para investigar más a profundidad los delitos y adicionalmente garantizar de alguna manera una reparación adecuada, tanto desde el punto de vista de la víctima como también a mí como persona que voy a aceptar cargos, también ciertas condiciones sobre las cuales voy a negociar. Sin embargo, sobre la base de identificación de criterios acelerados por la forma en que se aprobó, pues pareciera que nos quitaron la herramienta desde el punto de vista de política de persecución penal y de investigación criminal de obtener más información. Entonces como que ya no es esa la visión del Estado y el interés del Estado. Y segundo, pues la reducción de penas, pero a la hora de la hora es cuestionable el catálogo de delitos. Por supuesto que la iniciativa anterior también era cuestionable desde ese punto de vista. Pero vamos entonces a que se toma una decisión muy a la carrera, dejando por un lado los criterios técnicos de formulación de una política criminal como Estado, que a la hora de la hora es lo que hemos venido adoleciendo por muchos años y que solo lo vemos manifestado en reformas a Código Procesal Penal, pero que son casuísticas y que a la hora de la hora no responden a una visión de realmente qué es lo que queremos como Estado para combatir el delito. Cuando se habla de estas reformas, y escuchábamos a los diputados, se hablaba de agilizar la aplicación de la justicia, evitar este congestionamiento de casos que existen en tribunales. ¿Se va a solucionar con esto y con la forma como le dieron la aprobación final? No. Realmente la idea original surgió de la propia Corte Suprema, con el visto bueno del MP y de CICIG en su momento. O sea, venía bien. No perdamos de vista en 2017 aquellos decretos 14 y 15 que motivaron un movimiento nacional y una atropellada reunión allá en el Congreso que los bloquearon y no dejaron. Es bien hacer lo mismo. Ahí querían extender a 10 años la conmuta de penas. O sea, como que la intención ha venido y como ya solo quedan 2 meses, están tratando de aprovecharlo ahorita. ¿Que va a mejorar la justicia? Yo creo que no, porque esto lo han hecho muy selectivo. Y algo que la población en Guatemala casi no entiende. En Guatemala, que alguien esté en prisión condenado por 2, 3, 4, 5 años, no existe. Virtualmente no hay, porque si alguien resulta condenado, automáticamente aplica la conmuta entre 5 y 100 quetzales. O sea, no hay sanciones en ese sentido. Y aquí lo que quieren es eso, a través de la conmuta gozar en ese sentido. Pero es tan frívolo la manera que lo hicieron, que originalmente el decreto decía 33% para los en primera declaración, 25% y después 20%. No, mejor 50%, de un plumazo. O sea, lo poco articulado que está el proyecto, lo frívolo, festinado que lo están haciendo. Y es que si seguimos de cerca esa crónica parlamentaria de esa tarde de aprobación, como dice Osvaldo, esa tarde-noche, cosa rara que los diputados trabajasen hasta tarde,
Muchos se quejaban, parlamentarios, incluso por sus cuentas de redes sociales, que no conocían las modificaciones, que no se transparentó la discusión de las modificaciones. Y yo entonces pregunto si no hay una violación del proceso de la aprobación de la misma ley. Habrá que ver qué van a decir aquellos que están inconformes con el proceso y también con la aprobación final. Yo en el proceso legislativo sí vi varias faltas. Por ejemplo, si revisamos el video de esa sesión plenaria, ahí por la hora 4, minuto 5, minuto 6, se abrió a votación del artículo 11, no se aprobó, pero aparece aprobado en el documento oficial que tiene Dirección Legislativa. Entonces hay contradicciones de forma, era tan a la carrera, tan oscura la forma en que lo estaban tramitando, para que ningún diputado que pudiera o que ha salvado su prestigio o dignidad en esta legislatura, que ha sido muy difícil, y que la vamos a recordar como la que promueve la corrupción, pudiera siquiera levantar la mano y opinar y decir algo en contra de eso. A mí me parece, y quiero para completar una idea, a mí me parece sumamente importante que los televidentes y que todas las personas que nos ven tengan claridad en que en el Ministerio Público se dan estrategias, es decir, desde el fiscal Velázquez Zárate en el año 2009, la fiscal Claudia Paz y Paz y la fiscal Telma Aldana, el Ministerio Público entró en una fase de política criminal de persecución penal estratégica. Y esto quiere decir de que sí persigue todos los delitos, pero hay ciertos delitos a los que les presta mucha atención por circunstancias de la afectación que están teniendo. Y este tema va acompañado de reformas legislativas, y aquí me refiero a una ley, decreto del año 2012, llamada Ley Anticorrupción. La ley anticorrupción fortalece al Código Penal y por lo tanto le da herramientas al Ministerio Público para que estratégicamente pueda seguir los delitos contra la corrupción. Esto fue acompañado por la sociedad que sale a la calle también en ciertos casos, que reclama transformaciones. Todo este proceso encuentra un modelo judicial, de gestión judicial, que no aguanta, no puede recibir tanto caso que le está llegando. Y entonces hay que buscarle una salida. Frente a la abundante evidencia, yo podría, si yo soy procesado, aceptar el cargo y además declarar contra esa estructura criminal del conocimiento que yo tengo para terminar de destruir la estructura criminal. O sea, esa es la coherencia. Esa es la coherencia estratégica que está buscando el modelo de justicia. Pero al hacer lo que hicieron los diputados. Bueno, vamos a la pausa y continuamos con Osvaldo con esta descripción de esa estructura y dónde se desvió la cosa. Volvemos luego de la pausa. El organismo legislativo podría enviar en los próximos días al Ejecutivo el decreto 10/2019 que da vida a la aceptación de cargos dentro del Código Penal. Es el presidente Jimmy Morales quien debe sancionar o vetar la reforma a la ley para que sea publicada en el Diario Oficial y que un mes después entre en vigencia. A criterio de diputados, esta reforma a la ley va a beneficiar a colegas, funcionarios e incluso al gobernante, si es que en algún momento enfrentan un proceso penal y desean declararse culpables, aunque también favorecerá a otras personas enjuiciadas. Y no se trata que lo beneficie a él, se trata a cuántos miles de personas va a beneficiar. Va a beneficiar a muchos exdiputados, pero va a beneficiar a más gente. ¿Por qué? Porque el concepto de la ley de aceptación de cargos es que a cambio de un poquito de libertad obtenemos testimonios. Toda ley en materia penal es susceptible de entenderla así, puede beneficiar a cualquiera o perjudicar a cualquiera. Obviamente, en la medida en que hay 40 diputados con alguna sospecha de comisión delictiva, en algún momento puede beneficiarles, por supuesto. Ahora, una dedicatoria específica no podría haber, específica digo, porque incluye muchos tipos penales. Consultado, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, aseguró que el decreto no ha ingresado a la Secretaría General y que al recibirlo el presidente Morales lo analizará junto a su equipo jurídico. Brito agregó que el mandatario respeta la independencia de poderes, por lo que no calificará el trabajo de los diputados y que tomará una decisión con base a lo que la ley le permite. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina.
Continuamos en Sin Filtro con SF Confesos. Osvaldo, continúas y decías que, bueno, después de la ola de la plaza, de los casos de corrupción que desvela CICIG, el sistema de justicia se vio hasta cierto punto abarrotado de casos y procesos, y que esto era algo que se comenzaba a discutir, la figura de la aceptación de cargos. Correcto, sí, porque el Ministerio Público estratégicamente empezó a perseguir ese tipo de casos. Crea la Fiscalía Especial, hay reformas normativas que se dan en el año 2012, el modelo de gestión judicial necesita también encontrar una fórmula de darle una salida rápida a estos casos. Válvulas de escape. Correcto, entonces la aceptación de cargos te permite al procesado decir, acepto el cargo, pero el Ministerio Público tiene que obtener un beneficio. Y ese beneficio es, bueno, voy a testificar o voy a declarar lo que sé de la estructura criminal o del caso en el que me están vinculando. Mi pregunta, ¿hay beneficio para el Ministerio Público con lo que se aprobó en el Congreso de la República o solo el beneficio de los que aceptan los cargos? Sobre ese punto de vista, pareciera que ya el Ministerio Público no va a encontrar un incentivo en tratar de promover esa aceptación, porque a la hora de la hora, recordemos que en una negociación tanto ambas partes tienen que ceder en algún momento. Yo como sindicado entro en una fase de poder aceptar mi responsabilidad y las consecuencias que eso puede tener. Yo como Ministerio Público cedo en algún momento en tratar de ver la reducción de la pena como una política de Estado donde digo yo acepto que la responsabilidad penal y cumplimiento de condena baje, pero de alguna manera también tengo que obtener algún beneficio. Y aquí vamos nuevamente a la visión de política criminal. A mí me interesa como política criminal poder llegar al fondo de las investigaciones sobre estos casos. Sobre esa base es que yo obtengo información y le concedo el beneficio. Me quitan esa obtención de información para continuar con mi tarea de investigación. Definitivamente yo como Ministerio Público no voy a encontrar realmente una utilidad en ese sentido como herramienta de utilización de esta ley, y por ende tampoco va a lograr el beneficio último de descongestionar tribunales, porque entonces vamos a seguir tramitando los casos dentro del procedimiento ordinario y finalmente vamos a seguir igual. Por eso decía, como lo manifestaba al principio, política criminal como Estado vamos a seguir viéndola desde lejos. Si no es el Ministerio Público el beneficiado, ¿quién se está beneficiando de lo que se aprobó en la 9ª Avenida? Realmente yo no lo veo tanto como beneficio o no, dejando de lado lo que se ha dicho de diputados. Allegados a diputados que estén en problemas con la justicia. Yo lo que veo es una enorme imprudencia y desprotección a la población en general. Porque como bien dicen los colegas, llega un punto en que el Ministerio Público solo va a perseguir delitos mayores de 15 años. Porque todos los otros, si hay aceptación a la mitad, prácticamente son conmutables. Entonces, ¿qué sentido tiene? Realmente queda desprotegida la sociedad, y ese es un gran problema si se llega a implementar esta ley, que todavía, como dice el licenciado Somayo, tiene algunos bemoles y hay algunos amparos y posibles en su momento inconstitucionalidad. ¿Cuáles serían esos efectos que tendría sobre la población general? Porque muchas veces hemos discutido, el debate se ha enfocado más en los grandes casos de corrupción, los diputados y allegados, pero a la población general. Por decirlo figuradamente, los únicos delitos que van a ser perseguibles, estoy hablando figuradamente, pero muy sobre base real, van a ser de 10 años en adelante. Pero delitos como cuestiones, lesiones menores, delitos como estafas, delitos, no los van a perseguir. ¿Para qué? Si a la hora se van a acoger a esta nueva ley y van a salir libres en base a la aplicación pues, de la conmutación de la pena. Algunos expertos y conocedores de leyes hablaban incluso de aquello que también salió en aquel 13 y 15 de septiembre, en donde se iba a beneficiar a extorsionistas, a integrantes de pandillas que lograsen también acogerse, decir que aceptan estos cargos y también disminuir sus condenas. ¿Estamos hasta ese punto, Osvaldo? Sí, ampliaron. O sea, es más preocupante la aplicación a futuro de esta figura, entonces. Sí, ampliaron el catálogo, dejaron por fuera delitos contra la libertad e indemnidad sexual, algunos delitos contra la vida y la integridad de la persona. Pero bueno, estamos hablando, solo el Código Penal, si no me falla mi memoria, hay más de 340 delitos. Y aparte hay leyes penales especiales que también contienen delitos. Es decir, al hacer esa circunstancia enumerativa siempre se vuelve algo excluyente y quedan muchos casos que se tiene la duda de la verdadera protección que va a tener. Ahí es donde planteaba el tema de la conminación, de la invitación que le hace la pena a uno a no cometer el hecho.
Cuando uno ve el delito, ve una serie de actos que uno puede cometer y luego le dice, esta es la sanción que le voy a poner si hace estos actos. Pero ahora, si yo veo algunos actos donde la pena es de 6 años, de 7 años, no me va a intimidar. No me va a intimidar porque me permite obtener el beneficio de cometer el delito y igual voy a obtener una reducción aceptando el cargo y voy a poder nunca ir a prisión. Yo le llamo delito sin pena, pero en un sentido figurado, digamos, al final, para la sociedad. Ahora bien, en ese amplio catálogo de delitos que quedan ahí, hay que pensar lo siguiente: cualquier persona, por mínimo que sea el delito que se cometa, cualquier víctima tiene el derecho a la justicia y acceder a ese sistema de justicia, por muy pequeña que sea la pena, incluso que se haya puesto sobre el delito. Pero al encontrar estas circunstancias, también hay una desmotivación de las personas en acudir al sistema de justicia para resolver este tipo de conflictos que genera la comisión de hechos prohibidos, digamos. Y el incentivo para, o mejor dicho, para persuadir a aquellos a no cometer un delito, pareciera que el miedo a la cárcel se aleja con esta aprobación que se realizó en el Congreso de la República. Estamos dándoles un incentivo a aquellos que vienen hacia adelante y que pueden cometer este tipo de fechorías. Yo creería que hasta cierto punto sí, pero aquí yo creo que hay un factor que hay que tomar en cuenta antes, que es el tema cultural. Es decir, un sistema de justicia penal va a ser eficiente no en la medida en que las penas sean cada vez más altas o sean más graves, duras, punitivas, sino el éxito del sistema responde a efectivamente que haya certeza en su aplicación. Es decir, si yo sé que robar es malo y lo hago, sé que tengo plena certeza de que si lo hago, lo más seguro es que 24 horas después me vayan a tocar la puerta y me vayan a deducir la responsabilidad, ahí se garantiza la efectividad del sistema y por lo tanto su función. En la medida en que seamos eficientes en la utilización de las herramientas, que yo le pueda garantizar a la víctima, mire, yo le puedo ofrecer una salida alterna y no tener que sufrir un proceso penal, pero donde podremos entrar a conversar directamente con el sindicado, con su abogado defensor, y podemos llegar a parámetros reales, objetivos y definidos previamente respecto a cómo se resuelve la conducta. El imputado tiene claridad respecto a cuál puede ser la pena que va a cumplir, pero el beneficio en cuanto a la reducción de tiempo, pero la va a tener que cumplir, y efectivamente cumplir también con su obligación de contribuir a la investigación brindando información. Ahí vemos consolidado todo el sistema, pero sí tengo garantías de que efectivamente a través de un diseño técnico de una ley se puede llegar a un ejercicio eficiente de trabajo de las instituciones. Pero en la medida en que no haya efectividad en las instituciones en el uso de las normas se quedan simple y sencillamente como tal en el papel. O sea, no hay una certeza de un castigo, no hay aquel miedo a cometer un delito, porque puedo en este momento acogerme a esta figura. ¿Por qué cree, exmagistrado, que a veces la población no ve los efectos que pueda tener estas modificaciones? Porque el Congreso de la República en esta ocasión sí pareciera que metió gol, porque no hay ni siquiera protestas en la calle, como sucedió en aquel 13 de septiembre. Realmente es preocupante la pasividad de la población, muy preocupante. Mucho es por falta de información y mucho es por ya desconfianza y desgano. Pero como se ha platicado aquí, efectivamente, algún criminal ya reiterado puede cometer delito y dirá no, y cuando me atrapen, me declaro confeso, cuando me atrapen, porque también esas fuerzas son muy débiles para realmente cercar y determinar a que se cometió un delito. La policía y todo, lamentablemente, es muy débil. Pero el mensaje, en el fondo, es ese, porque el sistema penal está diseñado para proteger a la sociedad y permitirle el ejercicio libre de sus derechos. Para eso está. Y la pena no está para rehabilitar. Ya dejemos esas teorías románticas de finales del siglo XIX. No es cierto, la pena está para castigar. Y dentro del castigo disuadir a potenciales criminales para que no lo hagan. Pero como dice el licenciado, en la medida que sea efectivo, no de que el papel diga que la pena sea de 40 años, sino que en la realidad se apliquen. Y con estos tribunales que están cargados, yo cuando estuve en la corte, vimos en algunos juzgados del interior del país que emitían 4 o 5 sentencias, tribunales penales. Haciendo números, cada tribunal nos costaba 200,000 al mes. Y eran 4 sentencias
nos costaba 50,000 quetzales. Cada una. Cada sentencia, o sea, no hay agilidad, no hay fluidez, algo hay que hacer realmente, y en ese contexto era la parte buena de esta propuesta, que va a descongestionar bien y que va a coadyuvar, pero no descongestionará como el lugar, una ley hecha a rajatablas, atropelladamente. Sin ir lejos, hay muchos errores de que el 50% de la pena, ¿de qué pena? Si todos los delitos tienen de 4 a 12 años. ¿Me estás hablando de 4 o me estás hablando de 12? Hasta ese detalle va a ser muy problemático más adelante. Bueno, vamos a un corte. Al regresar hablaremos y analizaremos el futuro de esta normativa. ¿Alguien dirá que no va a avanzar más? De eso hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Confesos. Antes de la pausa hablábamos del futuro de esta norma. Ya algunas organizaciones sociales y estudiantiles han presentado acciones legales en contra de esto. Puede que en el proceso y en el camino esto se detenga o se caiga o se mande a revisión. ¿Qué va a pasar? Hay algunos bemoles que se tienen que identificar o verificar. Sí, yo creo que yo esperaría que no avance más este ya decreto, ¿no?, legislativo. Es muy iluso lo que voy a decir en este momento, porque yo esperaría un ejercicio serio desde la presidencia en donde diga esto tiene errores, no puede ser. ¿Qué gobernabilidad voy a tener si el sistema de justicia va a estar otorgando el 50% de beneficio con esto? No tiene ningún sentido entonces tener este tipo de estrategias que puedan venir del Ejecutivo y decir, miren, lo regreso, lo veto o hay que modificarlo, en fin. Dudo que lo vaya a hacer el Ejecutivo porque no me da ninguna muestra de hacerlo. Si bueno, lo hace, la pelota está del lado del Ejecutivo en este momento. Si lo hace, pues qué bien, digamos, sería bueno, sería un pequeño detalle entre tantas cosas. De ahí creo que sí hay acciones que pueden caminar. Me parece que el tema de exclusión, aunque algunos colegas creen que no es tan importante, el tema de exclusión de la víctima es importante. Se resuelve por la vía judicial garantizando a las partes procesales participar en la audiencia, pero que legalmente el Congreso se ponga a excluir a la víctima del proceso, de opinar sobre aquello que fue agraviado, eso es un tema que creo que puede admitir un amparo. Tendría que elaborarlo y argumentarlo más para poder darle mejor fundamento. Creo que por ahí hay algunas cosas de inconstitucionalidad que podrían discutirse, pero para eso hay que esperar que esté vigente este decreto. Ley, yo esperaría que se detenga, que los tiempos burocráticos que ya están no den, que se llegue el 14 de enero y no haya llegado, y que el próximo Congreso, bueno, desde la sociedad también, porque no solo con temas técnicos, que la sociedad presione a que este tipo de legislación no entre en vigencia y se hagan los cambios y se le dé la orientación a la figura como se debe dar. Y es que es preocupante, como ya lo estaban hablando anteriormente, que haya un dejo ahí, ya pasó, pareciera que me vencieron porque no tengo ya más derecho a vivir libre de corrupción, cuando el derecho a vivir libre de corrupción lo empezamos a construir colectivamente, acompañados de procesos penales, fortaleciendo cada vez más la idea que la corrupción nos daña a todos. Y hay que decirlo, tal y como está el decreto aprobado en este momento, única y exclusivamente se dedicó a lesionarnos a todos nosotros, ya sea por delitos contra la administración pública o no. El resto de delitos que acepta este tipo de temas, cualquier víctima se va a sentir lesionada. Le faltó mucho análisis técnico al Congreso, pero es que tampoco le podíamos pedir porque nos ha demostrado que es muy deficiente en eso. Pero le faltó muchísimo análisis y muchísima dosis de realidad de lo que podemos lograr con una figura como estas, protegiendo a la sociedad, construyendo más el tema de la corrupción, de vivir libres de corrupción. Y ahí es donde viene el tema. Si el mensaje era bueno, hubieran incluido dentro de los que no le aplicaba delitos contra la administración de justicia y delitos contra la administración pública. Los hubieran incluido ahí. Y entonces creo que estaríamos hablando de otras cosas y diríamos, bueno, al menos no es a la carta. Pero aquí parece que es impunidad a la carta la que se dieron los diputados. Para el catálogo de delitos, ¿cuál es la visión técnica que se tiene que hacer cuando se está discutiendo seriamente
una figura como la aceptación de cargos, porque lo que se busca es ayudar al sistema de justicia, no dar una luz verde para que varios procesados busquen la salida más corta al regreso de sus casas. ¿Cuál es esa discusión técnica que se debe hacer de este catálogo de delitos? Que precisamente ahí es donde respondemos al tema de la evaluación de cuáles son los índices de criminalidad que tenemos, es decir, como políticas de Estado. O sea, no unilateralmente hay que hacer una carta de Santa Claus. Se me ocurre que a mí la verdad es que yo sí lo considero grave, el delito de asesinato. No, yo no tanto, porque la verdad es que eso ya estamos hablando de un delito más común. No, o sea, es decir, como Estado, sobre la base de información técnicamente generada a través de estadística, análisis de inteligencia criminal estratégico que le llaman, que es efectivamente poder determinar cuál es la mayor presencia de criminalidad en el país, qué tipos de delitos son los que se producen, cuáles son aquellos que se producen en menor cantidad. A esos les vamos a dar una pena, o que generan menor impacto social, a esos les vamos a dar una pena menor, y a esos es los que les podríamos dar un mejor beneficio. Por ubicación geográfica, diríamos, el tema narcotráfico es un tema álgido. Es decir, lo que vemos nuevamente es que a la hora de la hora surgen temas de interés de política criminal, pero que se ven de manera aislada. Es decir, la ley contra la corrupción manifestó el interés que existía en algún momento de reforzar la política criminal del Estado en ese tema. Pero ahora vemos que pareciera que tenemos una visión contradictoria, ya no resulta tan importante, sino delitos contra la administración pública le vamos a dar el carácter de que puedan ser negociados. Que no digo que no como sea que está malo. legislando en contra de sí misma, Ajá, ¿no? Pareciera. Exacto, o sea, seguimos dando vueltas y entonces dejamos por un lado, precisamente yo hubiera querido ver como una política criminal realmente una discusión sobre datos estadísticos. Veamos cuál es el mayor porcentaje de delitos que se producen en el territorio nacional. Veámoslo por regiones, porque no es lo mismo la región de Oriente, región Petén, por ejemplo, a la índice de criminalidad que podamos tener en el occidente del país. Y sobre esa base veamos qué tipos de salidas podríamos encontrar, qué tipo de rol tiene la víctima, cómo se le afectan sus derechos a la víctima por una actividad criminal, necesita una reparación más inmediata y más directa que versus un delito que no tiene una víctima personal identificada, sino es el Estado, cómo el Estado se puede sentir resarcido. Es decir, hay una serie de factores que se analizan a la hora desde el punto de vista técnico, desde incidencia, desde el punto de vista de ubicación geográfica, etcétera, desde el punto de vista victimológico también, para determinar realmente cuál va a ser la respuesta que yo como Estado le voy a dar a esas conductas. Hay una pregunta acá de un usuario que quiere saber la diferencia entre aceptación de cargo, criterio de oportunidad y procedimiento abreviado, que se ha hablado de esas dos figuras ya anteriormente y que existen. ¿Cuáles son las diferencias? El criterio de oportunidad es una facultad que tiene el Ministerio Público de no cumplir su función, digámoslo así, en un determinado caso, si considera que las circunstancias lo ameritan, está en el artículo 25. Ahora, los demás son procedimientos diferentes. De hecho, parte de la falta de técnica de este decreto es que, voy a usar un término coloquial, lo fueron a zampar al 491 después de lo que es faltas. Abrieron un capítulo con terminología toda quinquies, decimes y unos términos para agregar ahí 11 artículos. Ajá. De hecho, hicieron que el juez de instrucción sea al mismo tiempo el juez de sentencia y el juez de ejecución, algo que realmente no aplica en este caso. Procedimiento abreviado es hermano gemelo, digámoslo así, de este procedimiento. Ajá. Pero el procedimiento abreviado tiene otras características frente al, llamémoslo así, procedimiento regular, ordinario. Este caso es un capítulo más de esa sección, está en el artículo 491, que realmente pertenece al juicio de faltas. Realmente muy mal hecho, muy mal hecho. ¿Va a haber o va a existir una oportunidad de rescatar la figura de la aceptación de cargos en la discusión para que pueda tener el fin que se buscaba al inicio, magistrado? Yo creo que un Congreso nuevo, con aires, ideas e intereses diferentes, sí podemos esperar eso, que se haga técnicamente con concurso de todos, porque sí, como se dijo al principio, es una institución que puede rendir beneficios en la medida que puede coadyuvar a la investigación y puede al mismo tiempo
quitar expedientes, a descongestionar tribunales. Hago la observación de que la mayoría de los delitos, enriquecimiento ilícito, cohecho activo pasivo, exacciones ilegales y todo eso, básicamente tienen de 5 a 10 años. Casualmente. Todos esos tienen 5 a 10 años. Aquí, si aplicamos la mitad, automáticamente es la conmuta. ¿Qué va a pasar con una legislatura nueva que esperemos escuchen criterios técnicos para la redacción de este catálogo de delitos? Y cuando vean que no hay delitos que, digamos, o figuras donde no pueden ser beneficiados, sino que las faltas que más, o delitos que más se cometen, que congestionan tribunales, pero digamos cuando no hay un incentivo de sector, un incentivo de grupo, puede avanzar en el Congreso de la República la discusión seria de una figura como aceptación de cargos. Vamos a la pausa y volvemos con ese análisis. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Confesos. Estamos hablando de esta reforma al Código Procesal Penal. Y queremos ver con optimismo, a mí a veces me cuesta, pero tenemos que ver con optimismo la siguiente legislatura, como decía el exmagistrado. O sea, discutir la figura de aceptación de cargos con criterios técnicos para descongestionar el sistema de justicia, los tribunales que están con los lates hasta acá, con todos los procesos pendientes. Pero la realidad es que muchas veces el Congreso se mueve por incentivos de sector, de grupo. Correcto. ¿Cómo vamos a poder influir en el debate de una figura tan importante como la aceptación de cargos cuando pareciera que no existen esos incentivos de grupo y que no están muy interesados en la discusión de temas nacionales? Yo creo que el Congreso tiene las herramientas para hacerlo, y tiene las herramientas para hacerlo de forma prudente. Tal vez no de forma despacio, tal vez no acelerada, de forma prudente y sensata también. ¿En qué sentido la prudencia y la sensatez que tiene que tener el Congreso? Primero, tiene la posibilidad de armar una comisión específica de legisladores que hagan un análisis sobre el sistema de justicia junto con la Corte Suprema de Justicia y todas las necesidades que tenemos. No es sorpresa, llevamos más de 10 años hablando de reformas al sistema de justicia en la Constitución. Llevamos más de 20 años hablando de cómo el sistema de justicia puede ser mejorado. Puede tener mejores alcances, puede resolver más conflictos, puede ayudar a las personas a encontrar la construcción de lo que llamamos bien común. Entonces, no solamente es la aceptación de cargos, es todo el modelo de justicia el que requiere de una discusión profunda y seria, prudente y sensata, que el Congreso puede hacer mediante la creación de una comisión específicamente para esto, invitar a los actores indicados y entrar a retomar las reformas necesarias a la institucionalidad de justicia, en acompañamiento de estas instituciones, por supuesto, las reformas necesarias a los códigos. Aquí hay algo clave, estamos desfasados, tenemos una Constitución del 85 con códigos del 60, hay una revisión sumamente importante que hacer. Tenemos procesos que se han vuelto más obstáculo que beneficio para el trámite y diligenciamiento de la justicia, no solo en el ámbito penal, en todos los ámbitos del derecho que se conocen, y tenemos un sistema de justicia que no llega o no alcanza a llegar a la mayoría de la población. Si el sistema de justicia es el que nos garantiza nuestros derechos, nos resuelve nuestros conflictos, tanto frente al poder como ante particulares, entonces creo que el Congreso tiene la herramienta de poderlo hacer. Y ahí es donde esperaríamos que este nuevo Congreso, primero, no corra, no sea de leyes de emergencia. Segundo, tiene mecanismos para crear comisiones. Y tercero, creo que debe de escuchar razonamientos académicos, razonamientos de realidad y también la postura de organizaciones que han sido víctimas o que aglutinan a personas víctimas para conocer qué problemas ellos están viviendo. Me parece que toda esa componenda nos va a dar algo estratégico y de Estado, algo bien guiado, pero no podemos, como bien decían al principio, seguir parchando todo, porque entonces al final no vamos a entender cómo es el proceso. Yo hablaba al inicio de cómo comunicar esto a la población, de las implicaciones que tienen consecuencias, cuando muchas veces el lenguaje jurídico nos parece lejano, incluso hay cierta apatía ya por ver a los políticos en carceleta,
ya no es novedad, ya han pasado muchos, y la población a veces se desentiende y dice, no, pues en algún momento van a salir en libertad. Pero para explicarle las consecuencias que puede tener en el diario vivir de la población, que esto siga adelante, tenga luz verde y se aplique más adelante, Eric. ¿Cómo? ¿Cómo le podemos decir a la gente que lo que se aprobó en el Congreso de la República sí es algo que nos puede afectar a los ciudadanos? Yo creo que aquí dos cosas. Una, obviamente, el tema del rol de medios de comunicación juega un tema fundamental, porque el tema de justicia debemos entenderlo y el mensaje se debe transmitir así, de que no solo es un tema de abogados. Al final de cuentas, la población es la usuaria última del sistema. Dos, las mismas instituciones tienen que jugar un rol de hacer un esfuerzo de comunicación respecto al tema que, en este caso, pero finalmente sobre los derechos que yo como ciudadano tengo. Y aquí yo creo que trato de rescatar el esfuerzo que lo que decía Osvaldo, es decir, tratar de acercarse a la población requiere de dos cosas, y yo lo veo así. Una, de madurez política para poder aceptar que estamos atravesando una crisis y que hay necesidad de visualizar esa crisis como sistema, y ese es el segundo requisito. Es decir, el tema de justicia no solo se puede ver desde la perspectiva del Congreso, es decir, es un sistema de justicia como tal y del cual se debe a la población. Entonces, el esfuerzo tiene que ser por la madurez de poder articular precisamente los esfuerzos institucionales de dotar de un mejor sistema de justicia y que ese mismo sistema de justicia establezca una estrategia de comunicación y de acercamiento hacia la población. Aquí el tema es principalmente que yo creo que, aunque sea muy soñador al final de cosas, pero puede que enfrentemos una coyuntura favorable si se tiene la madurez política para intentar resolver el tema de justicia, que es, vamos a tener una legislatura nueva. Otro gran problema, pero esperamos que se resuelva para el otro año, es que va a haber autoridades de organismo judicial o magistrados de Corte Suprema de Justicia para el complicado otro año. Complicado ese tema y bastante burocrático. Otro tema para otra discusión para otras de varios 2 horas. programas. Arrancamos otra hora. Pero finalmente tendríamos autoridades nuevas en Ejecutivo, Ministerio de Gobernación específicamente, y tenemos relativamente autoridades nuevas en el Instituto de la Defensa Pública Penal. Es decir, habría una coyuntura nueva para tener esa madurez política y sentarse a definir como Estado. Bueno, señores, estamos sentados por primera vez aquí al mando de las instituciones. Hagamos un pacto para tratar el tema de justicia y definamos los parámetros sobre los cuales debiera circunscribirse un proceso de reforma y fortalecimiento del sistema. Y comuniquémoslo de esa manera a la población para ganar precisamente la confianza. Al final de cuentas, aquí el tema es la confianza y la garantía que pueda tener el ciudadano de que sus derechos están siendo protegidos y en su momento pudieran ser reivindicados si existe alguna conducta que los dañe. Magistrado, ¿hay o qué probabilidad le da a usted a esta ley para que sea vigente o se va a quedar en el camino? Yo creo y espero que se quede en el camino. Lo que se está diciendo, lo que dice el licenciado Paz ahorita, es muy importante. Y yo le diría a la población de Guatemala, usando terminología coloquial, aguas, porque lo que se viene sería muy grave. Toda la delincuencia que apenas se contiene, realmente se desbordaría. Porque con esta ley lo que están haciendo es abrir un boquete en la muralla, pero los promotores se van. El problema no es tanto ellos, es que dejaron abierto el boquete y todos los criminales de menor tamaño van a aprovecharse de eso y el sistema se va a desarticular, se va a deshilachar, disolver totalmente el sistema penal de Guatemala, ya por sí enclenque, ya por sí bastante frágil y con el gran problema, como bien se apunta aquí, que el código es del 92, pero si uno lo abre es un acordeón, es increíble la articulación de todas esas leyes, agregándole a la ley contra el narcotráfico, la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra la corrupción, la ley contra el contrabando, por Dios. Es una parafernalia, hay que arreglarla eso. Pero yo entiendo que esta ley debe detenerse, que la población a través de medios informativos como este vaya captando realmente que sí le va a afectar y le va a afectar mucho. No tanto por los, en su caso, diputados que tal vez estén o no detrás de eso. No. Es por todos los que están detrás de ese frente al que sí vemos, pero no lo que no vemos. Los que afectan a la población directamente, extorsionistas. Totalmente. Va a haber un desborde de delitos. Pandilleros. Organizaciones, asociaciones de abogados, de magistrados, la misma corte deberían de decir algo.
de esta aprobación, el mismo Ministerio Público. Por supuesto, el primero... O sea, este silencio en este momento, no solo de la población, también preocupa de las instituciones. Realmente el Colegio de Abogados debería ser el primero en poner una llamada de atención, entre otras, entiendo que SEDECON o Centro de Defensa de la República, hay varios de esos centros ahí que deberían realmente, aparte de algunas ONGs o de la sociedad civil, claro que debería, pero el guatemalteco ya no debería ser tan pasivo, debería enterarse en primer lugar para que no coloquialmente se lo baboseen ni lo duerman. Ya sé que estamos en la época navideña, sí, pero pongámosle atención, porque si esta ley pasa, habría muchísimo problema. Convivio para los delincuentes, dice usted. Afirmativo. Osvaldo, finalizamos con una última idea. Yo creo que como población que somos nos han ofendido muchísimo, la corrupción nos ha lesionado mucho, la delincuencia nos tiene prácticamente de rodillas, ya ni salimos a la calle, muchas personas prefieren no salir. Las estrategias, han existido buenas estrategias, pero nos hace falta muchísimo camino y aunque algunos, como yo mismo lo he dicho en otras veces, creemos que deberíamos de ser menos del derecho penal, pero el derecho penal al final es una herramienta de orden público, pero debe ser una herramienta bien hecha, proporcional, debe ser una herramienta con toda la racionalidad que debe tener un Estado para saber administrar la sanción hacia las personas. Y este no es el caso, y entonces yo sí creo que como población nos vuelven a ver la cara, nos vuelven a ofender nuestra dignidad que tenemos y nos vuelven a lesionar la construcción buena que hemos llevado hasta ahora, de decir frente a cualquier político o frente a cualquier funcionario empleado que tenemos derecho a vivir libre de la corrupción y que no debemos de permitir que nadie nos quite esa oportunidad de construir un país en donde se rindan cuentas, en donde se administre transparentemente y en donde todos podamos gozar de los beneficios que conlleva la aportación de nuestros impuestos y que tienen que ver con muchos factores como salud, trabajo, vivienda y otro tipo de cosas. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, licenciados, por esta claridad que nos dan a un tema que, como les decía al inicio, pareciera estar muy lejos, pero que nos puede afectar muy de cerca, sobre todo, no tanto a la clase política, que ellos buscan sus intereses, pero también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que van a estar indefensos y que van a ver cada vez más lejos aquello de la aplicación de la justicia. Bueno, feliz noche, nos vemos mañana.